Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Priscila Arnés y vas a estar estudiando conmigo la lección número 13 titulada El viaje a Roma. Y no podemos comenzar el estudio de la lección sin antes leer el versículo de memoria que se encuentra en Hechos 27-24 que dice: y dijo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César, y Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Bueno, hoy día quiero comenzar directamente con la historia. Pablo tenía que ir a Roma para compadecer con el César. Es importante entender que Pablo no había cometido ningún crimen, solamente había predicado el evangelio y por eso lo apresaron. Entonces, cuando Pablo tenía que emprender el viaje, era un momento muy malo para viajar, era un momento muy peligroso, porque en ese tiempo, cuando Pablo estaba viajando, el mar era muy peligroso, los vientos eran muy fuertes, entonces sabía que si él viajaba a Roma en ese momento iba a padecer por muchas dificultades. Entonces Pablo fue y le dijo al centurión que iba a ser muy peligroso viajar, le advirtió de todo lo que iba a pasar. Y yo creo que el centurión sí sabía a lo que se estaba enfrentando, pero aún así decidió emprender el viaje. Días después de que habían emprendido el viaje, todo comenzó a ir mal. En la lección relata que había un punto donde no se podían ver ni las estrellas, ni la luz del sol, ni la luz de la luna, por tanta oscuridad que había alrededor. O sea, imagínense la escena. Todos estaban sin fe, todos creían que iban a morir. Incluso la Biblia nos relata que se hizo un plan entre los que lideraban el barco de matar a todos los prisioneros para que no escapen. Entonces, imagínense el grado de miedo que había entre todos ellos. Entonces, Dios mandó a un ángel por medio de un sueño a Pablo que le decía que no se preocupe, que él iba a llegar a salvo a Roma y que iba a regalar la vida de todas las personas que estaban junto a él en el bote. O sea que Pablo no iba a morir y que ninguna de las personas que estaban en el bote iba a morir. ¿Qué hizo Pablo? Fue con el centurión y le contó el sueño que había tenido. Entonces, gracias a eso, el plan que tenía la tripulación de matar a todos los prisioneros no se llevó a cabo, porque el centurión tenía fe de que ninguno iba a morir, ni iba a compadecer nada, porque Pablo había recibido esa visión. Y fue así. Este barco naufragó en la isla de Malta y en esa isla Dios hizo que no les faltara ni seguridad, ni comida, ni hospedaje. Más bien estuvieron muy bien. Y después de eso, muchos meses después, Pablo pudo llegar a Roma. Bueno, hay un punto que resalta la lección que realmente llamó mucho mi atención, que dice que aunque tú estés pasando por las consecuencias de tus pruebas, no significa que la misericordia no vaya a llegar, que la palabra consecuencias y la palabra misericordias no son dos palabras que no pueden ir juntas, sino que Pablo nos demuestra que no es así, que aunque él haya zarpado el barco y muchas cosas hayan salido mal, no haya hecho lo correcto, Dios se presentó en él y tuvo misericordia de él. Y por lo tanto, Pablo siguió vivo y pudo compadecer con el César. Entonces, aunque tú estés pasando por muchas consecuencias, por las cosas que tú mismo hiciste, no significa que Dios no tenga misericordia de ti. Dios aún te puede usar si tú eres un instrumento dispuesto a servirlo. Hay otro punto también que llama mucho mi atención que quiero compartírtelo. Dice: en ese tiempo de prueba, él se aferró por la fe al brazo del poder infinito. Su corazón permaneció en Dios y en medio de la lobreguez circundante, su coraje y nobleza de alma brilló con el esplendor más brillante. Mientras que todos a su alrededor solo anticipaban una destrucción repentina, este hombre de Dios, en la serenidad de su conciencia irreprochable, se encontraba derramando su ferviente súplica por ellos. Cuando Pablo estaba en el bote y no podía ver la luz ni de las estrellas, ni del sol, ni de la luna, la oscuridad le rodeaba, los vientos golpeaban el barco, cuando todo parecía mal, como que no tenía una salida, Pablo estaba aferrado a Dios, estaba aferrado a sus promesas, a que él iba a cuidar de Pablo. Entonces, él tenía paz, tenía tranquilidad, y aunque todos estaban angustiados, todos estaban con miedo de lo que iba a pasar, Pablo oraba por cada uno de ellos. Y aquí es importante resaltar algo que cuando yo estaba leyendo la lección llamó mucho mi atención, es que cuando la lección se refiere a
oraba por todos ellos, también oraba por aquellas personas que lo encarcelaron, oraba por aquellas personas que lo llevaron preso al barco, aquellas personas que quizás lo hayan tratado mal o en algún momento, no sé, se hayan burlado de él por el hecho de ser prisionero. Pablo estaba orando por la salvación de cada uno de ellos, para que tengan fe también, de la misma manera que él la tenía. Entonces, de esa manera, Pablo tenía más tranquilidad de que Dios iba a hacer la voluntad en su vida. Ahora, también es importante recordar que toda la prueba que Pablo pasó en ese momento, cuando no había la luz, no podía ver las estrellas por la oscuridad que lo rodeaba, cuando los vientos, el mar golpeaban el barco, esa prueba tan grande se convirtió en un testimonio ahora que puede cambiar la vida de muchas personas. Y es algo que yo generalmente pienso, yo digo que la prueba que tú tengas, por más grande o por más chiquita que sea, vale la pena si tú puedes transformar a una persona con eso, o puedes llegar a una persona con lo que a ti te ha pasado. Algo muy importante de entender es que Pablo tenía mucha fe en todas las pruebas que él pasaba. Es algo que ahora nosotros tenemos que tener, que es algo que nos falta a muchos de nosotros. Cuando tú estés pasando por alguna angustia o alguna dificultad, lo más importante es que tengas fe en que todo va a salir bien. Recuerda que Dios tiene muchas promesas para nosotros. Él nos prometió en su palabra que todo va a salir bien, todo va a estar bien si tú eres fiel con Dios. Y si tú se lo pides y si tú realmente te entregas a Él, todo va a salir bien. Tienes que tener fe en eso. Recuerda las cosas que Dios hizo contigo en el pasado, que Dios te cuidó en muchas situaciones, que Dios te sacó de muchas malas circunstancias. Dios es fiel, Dios es muy fiel si tú le eres fiel. Y bueno, ahora como ya para ir terminando, porque este es el último tema de toda esta lección, el libro de Hechos nos muestra realmente a un Pablo que estaba dispuesto a todo, que realmente pudimos ver un cambio increíble en su vida, que su vida realmente fue testimonio, que si tú ves la vida de Pablo, si tú estudias la vida de Pablo, puedes ver a un hombre entregado, que no le importaba sufrir, no le importaba, no sé, no tener comida o quizás no pasar bien un día, con tal de poder predicar el evangelio, con tal de que muchas personas se conviertan. Y leyendo esta lección, yo me ponía a pensar, en ese tiempo, en la época de Pablo, cuando tú conocías a un cristiano, tú realmente podías distinguirlo desde lejos, o sea, podías ver a una persona pasar y decir, este es cristiano y este no. Y me puse a pensar, ¿por qué ahora no es así? ¿Por qué ahora no sé, las personas no pueden diferenciarnos? ¿Por qué las personas no pueden reconocer a uno que es cristiano, a una persona que lleva a Dios en su corazón, de una que no? Creo que ese es un tema que deberíamos pensarlo mucho y deberíamos empezar a cambiar. Dios quiere obrar en ti, Dios quiere utilizarte como su instrumento para que tú puedas predicar el evangelio a todo el mundo y para que por medio de vos muchas personas se salven. Lo único que Él quiere es que tú te ofrezcas como un instrumento suyo y ya. Bueno chicos, este fue el repaso de la lección, espero que te haya servido de mucho. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te invito a que vayas este sábado a la iglesia adventista más cercana a tu hogar, porque te estaremos esperando. Y el reto para esta semana, ya que estamos terminando lección, va a ser un poco más complicado. Quiero que en esta semana, en tu grupo social o en la universidad, en el colegio, en el trabajo, donde sea que tú asistas regularmente, sepan que eres cristiano. Que tú, por alguna actitud que tomes, las personas sepan que tú eres cristiano. Porque hay muchas veces que nos da miedo o nos da vergüenza decirlo, entonces lo ocultamos. Pero esta semana es el reto, que la gente sepa que tú eres cristiano. Y conmigo es hasta la próxima semana. Chao.